Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero preguntarte, ¿anhelas incrementar el temor de Dios? Si tu respuesta es afirmativa, entonces debes hacer de tu interés en el nuevo pacto la base sólida en la que puedas permanecer cuando pidas un incremento de su temor. Cuando ores, oh Dios, aumenta tu temor en mí, el argumento que debes de presentar ante Dios debe ser que Jesucristo ha muerto como el mediador del nuevo pacto y que una de las bendiciones prometidas en ese pacto es que Dios pondría su temor en nuestro corazón, como dice Jeremías 32, 38 al 40. Pero debemos orar diciendo, Señor Jesús, sobre la base de tu sangre derramada, pido que aumentes tu temor en mí. Dame tanto temor de ti como la sangre del pacto garantiza y ha asegurado para mí. Hoy el título es Las directrices específicas para mantener el temor de Dios. Ayer solamente vimos una y es el interés del nuevo pacto. La segunda es las escrituras. Si quieres mantener e incrementar tu temor de Dios, debes alimentar tu mente de las escrituras en general. El Salmo 19 celebra la excelencia de los dos grandes libros de la revelación divina. Los versículos 1 al 6 celebran la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la creación, cuando dice en el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los versículos 7 al 11 celebran la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra, cuando dice en el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. Según estos textos, Dios nos ha dado dos libros en los que Él ha hecho una revelación de sí mismo. Es el libro de la creación y el libro de la escritura. Estos dos libros se designan normalmente como revelación general y revelación especial. Notemos en particular lo que David hace al alabar a Dios por su revelación especial, comenzando por el versículo 7, y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y después usa otro término, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y se usa otro término en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y otro, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y finalmente en la última parte del versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora fijémonos cómo en medio de todos estos atributos a la palabra de Dios, en los que David usa estos términos distintos para describir la revelación especial, en la primera parte del versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Cuál es el punto importante aquí? David está afirmando que hay una relación inseparable entre la revelación especial que Dios ha hecho en la Escritura y el temor de Dios. Y esta relación es tal que a todos los efectos el temor de Dios puede ser usado como sinónimo de la palabra de Dios. Es por esto que David puede insertar tan libremente el temor de Jehová en paralelo con todos estos términos que se refieren a la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el que quiera crecer en el temor de Dios debe alimentar su mente de las escrituras en general. La palabra del Señor produce de tal manera el temor del Señor que estas dos cosas se pueden usar como sinónimos. Es por esto que cuando una relación con las escrituras que es real, vital, consistente y extensiva comienza a declinar, las raíces del temor de Dios comienzan a secarse. Y no crecerás más en temor de Dios de lo que puedas crecer en tu comprensión y asimilación de la palabra escrita de Dios. Es una necesidad diaria el que te expongas a las escrituras tanto como sea posible, ya sea en privado o en círculo familiar. Y también es necesario que atiendas fiel y regularmente la lectura.
el canto, la adoración, la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16. Y aunque hay algunas porciones de la Escritura que en la medida que podemos discernir no tienen una influencia directa en el mantenimiento e incremento del temor de Dios, el efecto general de cada verdad de las Escrituras es el de alimentar el temor de Dios. De una u otra manera, la persona que más absorbe la Escritura, asimilándola espiritualmente a su corazón, a su vida y su ser mismo, es la que conocerá más del temor de Dios. Cuando estás tentado a recortar las esquinas de aquellas disciplinas por las que estás exponiendo tu mente a la Escritura, recuerda que este declive es parte del sutil esfuerzo del diablo para apartarte de la influencia de santificación del temor de Dios. El apartarse del temor de Dios siempre precede, es antes de un alejamiento de la piedad, como vimos en los estudios anteriores. Si tú y yo vamos a apartarnos del camino de la piedad, debemos abandonar primero en algún grado el temor de Dios. Y muchas veces el primer paso para abandonar este temor es recortar, ir disminuyendo la lectura privada de la palabra de Dios, de la lectura pública de la misma, o de las dos. Si caemos a esta tentación, no debemos sorprendernos si en la prueba de una atracción específica a pecar, cuando el apremio y la sonrisa de Dios o del ceño fruncido de Dios debieran ser la cuestión más importante, de alguna manera estas realidades parezcan estar muy lejanas. Y escucha bien esto, no hay cristiano que haya vivido un año como verdadero hijo de Dios que no confiese que hay tiempos en los que Dios y Cristo y el cielo y el infierno y el juicio y la piedad parezcan todas realidades muy remotas y poco más que palabras y teorías. ¿No es cierto esto? Algunas veces te preguntas a ti mismo, ¿quién soy en verdad? ¿Qué creo verdaderamente? ¿Cómo pueden estas cosas realmente ser parte de mí y estar aparentemente tan lejos de mí? La respuesta, muchas veces, aunque no siempre, es muy simple. Es porque ha habido una erosión de la exposición sistemática y consistente a la palabra de Dios y de la asimilación de la misma. No se trata de que un día llegues y digas, muy bien, a partir de hoy la Biblia y yo ya no tenemos nada que ver. No es así. Simplemente hubo un poco de presión aquí, extra, que hizo que fueras disminuyendo de tu tiempo con Dios, algunas responsabilidades extras un día y unas pocas distracciones añadidas el siguiente día, hasta que después de una semana o dos ya no sientes intensamente el fruto de haber descuidado tu Biblia. Y ya no estás dolorosamente consciente de la erosión, de que ha disminuido tu tiempo de intimidad con Dios. Y entonces ocurrió el colapso trágico en tu vida y tu experiencia cristiana, hasta el punto que un día dices, ¿cuándo ocurrió todo esto? La respuesta es que ocurrió como resultado de tu alejamiento gradual de la palabra de Dios. Yo no conozco ningún atajo para mantener el temor de Dios. Por lo tanto, esta segunda directriz para mantener e incrementar el temor de Dios es que alimentes tu mente y corazón con la Escritura de manera consistente, sistemática y en oración. Las Escrituras afirman inequívocamente en Deuteronomio 8:3 lo mismo que Jesús le dijo a Satanás en su tentación en Mateo 4:1-11. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El tercer alimento o la tercera directriz es el perdón de Dios. O sea, alimenta tu alma con la realidad del perdón de Dios.
En un texto clave que hemos considerado ya anteriormente, el salmista hizo la pregunta en el Salmo 130, verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es un reconocimiento de que si Dios tuviera que registrar cada pecado que se ha cometido y entonces convocar a los pecadores ante su presencia uno por uno para que le den cuentas, nadie podría mantenerse delante de él. La perspectiva de un Dios santo y omnisciente que lo sabe todo, que llama a la criatura a dar cuentas por cada pecado, es suficiente para hacer clamar, como muchos clamarán en el día del juicio, que las peñas y los montes caigan sobre ellos, como dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Uno solo puede tener miedo de un Dios que marca los pecados y llama a los hombres a juicio por ellos. Pero de manera extraordinaria, el salmista responde su propia pregunta diciendo en el Salmo 130, verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Cuando descubrimos que este gran Dios santo y justo y omnisciente, que lo sabe todo, realmente perdona pecados y que todos sus gloriosos atributos se han involucrado para concederme un perdón justo y una aceptación plena, ¿cómo podemos evitar temerlo con los temores más profundos y tiernos y adorarlo con esperanza temblorosa y con lágrimas? El salmista está testificando que cuando su mente está llena del asombro del perdón, su corazón está lleno de la realidad del temor de Dios. Y de esta manera será también para ti y para mí. La medida en la que el hecho y el asombro de la gracia perdonadora se graban en tu alma, será la medida de tu temor de Dios. Aliméntate a menudo de la realidad del perdón de Dios. Dios que es santo, Dios que es justo, Dios que es llamado el alto y sublime, realmente me ha perdonado a mí, una criatura pecadora. Llena tu mente de esta gran y bendita verdad del perdón. Y te pregunto, ¿por qué la segunda persona de la deidad se hizo hombre y habitó entre nosotros? Hablando de Jesucristo. ¿Por qué la divinidad tenía que estar encerrada en el vientre de una virgen? ¿Por qué debía él nacer en un establo de animales? ¿Por qué tuvo que morir esa vergonzosa y horrible muerte en la cruz? La respuesta a cada una de estas preguntas es para que los hijos de los hombres recibieran perdón de una manera que es consecuente con la santidad, la justicia y rectitud de Dios y con las demandas de su inflexible ley. Cuando nos alimentamos no solo del hecho del perdón, sino también del modo del perdón, nuestro temor de Dios se profundiza y aumenta. El corazón es tímido para con un Dios condenador, pero se acerca y se adhiere a un Dios perdonador. Y nada engendra tanto este temor a ofender como la tierna visión de la bondad del Señor en Cristo. El Salmo 34:8 es un texto muy conocido que se usa a menudo como una invitación del Evangelio. Y aquí David dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y entonces dice en el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos. Pero no podemos temer a Dios como Él debe ser temido, a no ser en el contexto de su abundante bondad y su condescendiente misericordia en Jesucristo. Por tanto, si quieres tener el temor de Dios manteniéndose en tu corazón, alimenta tu alma del perdón de Dios. No te permitas retroceder a los terrores de la ley para apartarte de Él. Al dar esta directriz, no estoy en modo alguno negando el uso apropiado de los 10 mandamientos para guiar en gracia y definir la santidad, porque cualquier visión de la ley que nos haga incómodos al orar a través del Salmo 119, no es de Dios. O sea, permítete disfrutar del misterio de su perdón
y asómbrate ante tal manifestación de gracia, que no solo te tomó cuando estabas en tu inmundicia, sino también te trata tan pacientemente en todas tus equivocaciones y tropiezos. Por eso, quédate asombrado ante tal muestra de perdón y el temor de Dios florecerá en tu corazón. La cuarta directriz es aprender a alimentar tu alma en la grandeza majestuosa de Dios. Con esto me refiero a aquellos aspectos de su carácter y atributos, tales como su absoluta soberanía, santidad, poder, omnipotencia e inmensidad. Fijémonos en esta perspectiva en Apocalipsis 15, 3 al 4. En esta visión particular, Juan ve un mar de cristal y a aquellos que han vencido en su lucha con la bestia. Y Juan los describe cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que consta de estas palabras: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿En qué atributos se centra este cántico? Su grandeza, santidad, poder, justicia y soberanía. Pero, ¿qué son estos atributos? Sino aquellos aspectos de Dios que ponen ante nosotros la majestad de su grandeza. Y el coro celestial dice que cuando contemplamos su majestuosa grandeza, es imposible que una criatura racional no tema a un tal Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Si una criatura conoce a Dios tal como Él se revela, no puede hacer otra cosa sino temerlo. El principio para nosotros como pueblo de Dios es este: si queremos crecer en el temor de Dios, pues entonces debemos alimentar nuestra alma en la majestuosa grandeza de Dios. De manera más específica, familiarízate con aquellas porciones de las Escrituras que tienen el propósito principal de poner estas realidades ante ti. Y periódicamente lee pasajes como Isaías 40. Ese es un pasaje en el que el profeta da una alta descripción de la majestuosa grandeza de Dios y pone juntas unas imágenes que apenas se pueden hallar en ninguna otra literatura. Habla de toda la expansión de los cielos, no siendo más que un palmo en la mano de Dios. Dice que todas las naciones son como una gota de condensación en el lado de un cubo. Habla de todas las multitudes de las naciones como un enjambre de langostas y presenta a Dios como el gran pastor y todas las galaxias y todas las estrellas como ovejas, cada una de las cuales Él llama por su nombre. Pero qué hermosas imágenes y qué bellas. Y te pregunto, ¿para qué está todo esto ahí? Pues para imprimir en nosotros la grandeza de nuestro Dios. El capítulo comienza con el mandamiento a los mensajeros de Judá a subir a una alta montaña y decir a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro, miradlo, fijad vuestra mirada en Él tal como Él se ha revelado. Por eso deberíamos familiarizarnos con porciones de las Escrituras como Isaías 40 y el capítulo 1 de Apocalipsis. Y deberíamos también unirnos a una iglesia y a un ministerio que nos ayude a mantener esta visión elevada de Dios. Expresado negativamente, deberíamos huir de un ministerio que anima de alguna manera a una relación informal y sentimentaloide con la deidad. Esta disposición es una abominación ante Dios. En nuestro tiempo, en nombre del culto, se llevan a cabo muchas cosas que bordean lo blasfemo porque buscan promover deliberadamente estos conceptos bajos e indignos de Dios.
Por eso únete a un ministerio que te ayude a pensar de Dios en su majestuosa grandeza. Un himno lo captó bien cuando dice: majestuosa dulzura se sienta en el trono de la frente del Salvador. La dulzura sola puede degenerar en un sentimentalismo sin principios. La majestad sola puede resultar demasiado intimidante para hacernos sentir cómodos para acercarnos. Pero cuando tienes majestad y dulzura juntas, tienes al Dios de la Biblia, tal como se nos ha revelado en Jesucristo. Por lo tanto, únete a un ministerio que te ayude a alimentar tu alma con su dulce pero majestuosa grandeza. Asimismo, lee literatura que te ayude a pensar a menudo en su grandeza. Muchos de los libros más populares publicados en nuestro tiempo son los libros que dicen cómo hacer esto o lo otro, o libros en los que el autor se dedica a contar su historia. Uno puede visitar muchas librerías cristianas y buscar los estantes en vano, buscando hallar libros que te presenten cuán grande, majestuoso y exaltado es nuestro gran Dios Trino. Y por otra parte, todos nosotros deberíamos estar llenos de gratitud a Dios de que hay muchas librerías hoy cuyos estantes están llenos de libros bíblicamente sólidos que promueven sólidas visiones de Dios y sus caminos. Deberíamos estar profundamente agradecidos por escritores quienes Él ha levantado en los últimos años para que tengan amplios pensamientos acerca de Dios y de que transmitan estos pensamientos en sus escritos. Hay muchos escritores que tú puedes leer. Busca libros que te lleven a la soberanía de Dios, a la santidad de Dios, a la redención del Señor, a la búsqueda de Dios, por citar unos pocos. Pero hasta el relativamente reciente avivamiento del interés en la teología reformada histórica, tenemos que ir a generaciones anteriores de escritores para encontrar el tipo de literatura que nos ayude a pensar en la grandeza y la majestad de Dios. Cuando los cristianos leen libros antiguos, no es solo porque ellos sean anticuados, es porque se encuentran ahí los escritos de hombres cuyas almas estaban impregnadas, llenas del sentido de la majestuosa grandeza de Dios. Y cuando entramos en esas páginas, de alguna manera sentimos que estamos respirando el aire purificado de los pensamientos bíblicos acerca de quién es realmente Dios. Por eso, la quinta directriz práctica para aumentar nuestra experiencia del temor de Dios es buscar cultivar una conciencia de la presencia de Dios. Proverbios 23:17 dice: persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Puesto que el día se compone de horas que se pasan en la casa, la escuela, el parque, el trabajo, la oficina, muchos otros lugares, es en estos lugares en los que debemos cultivar la conciencia de la presencia de Dios. Un pasaje que expone muy bien cómo se hace esto es el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. David está diciendo que en cada situación él pone a Dios delante de él, de manera que se da cuenta en esta situación de que está en la presencia misma de Dios. Pero tal vez te podrías preguntar, ¿qué significa poner a Dios delante de nosotros y en concreto cómo se hace? Bueno, podemos responder con el siguiente ejemplo. Un estudiante cristiano entra en su clase diciéndose a sí mismo: cuando entre en esa clase reconoceré que lo hago ante el rostro y en la presencia de Dios mi Salvador. Dios está justo aquí en esta clase, con todos estos jóvenes a los que les da igual mi Dios y mis normas. Aquí ha de ser amado, honrado, confesado y obedecido a todo costo. He puesto al Señor delante de mí. Por esta razón no haré trampas al hacer el examen que está puesto sobre mi pupitre. Los malvados no hacen esto.
David dice que no ponen a Dios delante de ellos en el Salmo 54, verso 3, porque ponen sus propios deseos delante de ellos, ponen sus propias ambiciones delante de ellos, ponen sus propias normas flexibles delante de ellos, pero no ponen a Dios delante de ellos. Andar en el temor de Dios es cultivar esa conciencia de su presencia. No puedes temer a un Dios lejano y olvidado. Si Dios ha de ser temido, es un Dios que es cercano y que ha de ser recordado. Hablando prácticamente, esto significa que deberíamos meditar en el Salmo 139 y las verdades que él declara. ¿Quieres cultivar la conciencia de la presencia de Dios? Pues haz de la lectura y oración del Salmo 139 una práctica frecuente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Salmo 139, versos 7 y 8. Estos versículos captan el agudo sentido de David de la presencia de Dios. Intenta recordarnos en cada situación que Dios está ahí. Debemos aprender a hacer esto. No podemos tan solo orar, Señor, por favor, haz esto por mí. El salmista dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. David está describiendo una disciplina que se convirtió en su hábito espiritual fijo. Esta posibilidad sigue abierta para ti también. Dios está ahí. El que David lo pusiera delante de sí, no puso a Dios ahí. Él ya estaba ahí, pero es el reconocimiento de que Él está ahí lo que hace la experiencia transformadora en nuestras vidas. Quiera Dios pues ayudarnos a cultivar la conciencia de su presencia. Y te dejo con esta sexta, mañana veremos las otras dos. La sexta regla es buscar cultivar la conciencia de tus obligaciones para con Dios. Como vimos en nuestra descripción del temor de Dios, un elemento indispensable del mismo es que en cada situación el cristiano se dé cuenta de que su relación con Dios es la relación más importante que tiene. El estudiante universitario cristiano puede estar haciendo un examen y puede llegar al punto en el que se dé cuenta de que la única manera de pasar de grado es haciendo trampa. Pero se dice a sí mismo que hay algo más importante que su relación con los cursos y sus padres que le están pagando sus estudios, y es su relación con el Dios que le ha dicho, no robarás, no mentirás. Y él entiende que esto significa que él no debe robar la respuesta de algún otro. Si estás andando en el temor de Dios antes de que salgas para la escuela por la mañana, dirás, Señor, ayúdame a que en este día ande en tu temor. Entonces, cuando seas tentado para hacer trampas, el reconocer tu obligación para con Dios será más fuerte que reconocer tu obligación de presentar unas impresionantes pero deshonestas calificaciones ante tu padre y tu madre. Significa que cuando tus deseos y pasiones clamen y te dicten un comportamiento contrario a la ley de Dios, si es necesario, darás un taconazo en el rostro de tu lujuria para que puedas ser capaz de mirar al rostro de tu Dios sin sentirte avergonzado. Las palabras de José se convertirán en tus palabras. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, como él lo dijo en Génesis 39:9. Puede llegar un tiempo en tu vida en el que los deseos de tus padres o de otros familiares cercanos podrán ser contrarios a la voluntad de Dios para tu vida. Pero el Señor dice, aun si debes cortar profundos lazos terrenales, hazlo. Porque Él dice también, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Mateo 10, 34 al 36. Y quédate con esto en tu corazón. Al hablar estas palabras, nuestro Señor nos está diciendo: yo he venido a implantar las bendiciones del nuevo pacto en los corazones de los hombres, de manera que me teman hasta el punto que aun si han de cortar con los lazos terrenales más profundos, estén dispuestos a hacerlo por mi causa. Él dijo que esto es lo que vino a hacer, y esto es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios cultiva una conciencia de sus supremas obligaciones para con Él. El que tenga oídos para oír, oiga. Mañana veremos las dos últimas, pero vamos a orar. Que el Señor nos dé entendimiento, que nos demos cuenta que el temor de Dios es un tema tan importante en la Biblia. Sin embargo, muchos cristianos en la actualidad lo pasan por alto o lo tratan descuidadamente. Pero temer a Dios es la esencia de la piedad, es la esencia de Dios. Y los que dicen amar a Dios deben desear entender qué significa temerle a Él, tener el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos capacita, tu palabra que nos llena, Señor, de ese temor tuyo, porque solamente tú eres el que puedes implantarlo en el corazón, como dice tu palabra en Jeremías 32, 38 al 40, Señor. Que ese temor de Dios nos lleve a anhelar más a obedecerte, pero no el temor a Dios como lo hemos estudiado, porque muchas veces el hombre, para querer manipular y controlar, implanta el temor a Dios en los corazones para que les obedezcan primero a ellos antes que a ti. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, como tu palabra lo dice, Señor. Hoy te rogamos que ese temor tuyo aumente, se incremente en cada uno de los que escuchemos tu palabra, porque tu palabra es la única que nos puede dar luz, entendimiento, que nos puede llevar a esa verdad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es tu palabra, y la palabra es Cristo, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y ahora habita en el corazón de cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, como dice Romanos 8:9. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.